Acapulco, Los Cabos o Cancún, ¿verdad? Porque el hombre tiene un hueco que solo Dios puede llenar. ¿Cuántos lo saben? Y bueno, cuando ya tenemos a Jesús o una relación con Dios, pues nuestra vida vale el precio de la sangre de Jesús derramado en la cruz. Pues me da mucho gusto saludarlos, y como creo que algunos acaban de despertar, gloria a Dios, quiero que se despierten bien. Y preparé unos chistes para ustedes. ¿Saben que Dios tiene buen humor? ¿Sí o no? Mírale la cara a tu vecino para que te des cuenta. Ahí está el testimonio de que Dios tiene buen humor. ¿Cuál es el apóstol más rápido si ha leído la Biblia? Bueno, pues se dice que Juan, porque él tiene primera, segunda y tercera. ¿Ya se lo sabía? ¿Quién es el santo más pequeño de la Biblia? Santito. No, yo creo que todavía está medio adormilado. Lo voy a despertar un poquito más. ¿Cuál es el aparato electrónico más antiguo que aparece en la Biblia? ¿Sí lo conocen? El mini stereo. ¿Sí lo conocían? Y el texto que más les gusta a los boxeadores, la porción bíblica que más les gusta a los boxeadores con la que oran, mejor es dar que recibir. ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia que murió por un accidente en una moto? No, pero ¿cómo, Felipe, si las motos no existían en la Biblia? ¿Cómo no? Goliat, porque lo mató David con una Honda. Se vale reír, Dios no se enoja si te ríes. A ver, sonríele al vecino, sonríele. ¿Qué personaje bíblico mató a una cuarta parte de la humanidad? Pues Caín, ¿verdad? Porque mató a Abel cuando nomás estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Así que mató una cuarta parte de la humanidad. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Ninguno, porque el que los metió fue Noé, no Moisés. No sé si te acuerdes. ¿Qué le dijo a Adán y Eva en un momento de romanticismo? Tú eres la única mujer en mi vida. Pues, no había otra, ¿verdad? ¿Sabe de qué color son las casas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo? Pues la Biblia dice que son moradas. Son moradas celestiales, dice la Biblia. ¿Saben por qué Noé no pescó durante el diluvio? No se narra que la Biblia diga que tanta agua, ¿verdad? ¿Por qué no pescó? Porque solo tenía 2 lombrices. ¿Se acuerdan que entraron solo 2 animales de cada especie? Bueno, la Biblia, que es el fundamento de la educación cristiana, ¿qué es el qué? ¿Me lo puede decir conmigo? La Biblia es el fundamento de la educación cristiana. Dile al que está a tu lado, no sé si sabías que la Biblia es el fundamento de la educación cristiana. Hay 2 escuelas de educación, o 2 maneras básicas de educar en el mundo. Y una es la educación que se puede mencionar del pensamiento griego, o la educación, creo que lo conocen si están involucrados en escuelas, la educación bajo el pensamiento griego de un maestro y enseñando alumnos en un salón. Eso fue establecido de alguna manera bajo la expansión del imperio griego. Pero la otra manera también de enseñar o de educar es al estilo bíblico, que fue guardada esa manera por los judíos. ¿Por los qué? Que son el pueblo que resguardó la Biblia, a quien Dios le encargó que serán los guardianes de la Biblia. Tenemos Biblia hasta el día de hoy, en especial el Antiguo Testamento, porque los judíos fueron celosos guardianes de las Escrituras. Y la manera de enseñanza judía era no solamente un maestro con un grupo de alumnos compartiendo, ya fuera sentados, lo que conocemos hoy como un aula, hoy con tantos avances tecnológicos o ayudas audiovisuales, sino que este maestro los enseñaba guiándolos en la vida. Y los pequeños, los niños judíos, eran enseñados por su padre en casa y por un rabino, un maestro en la sinagoga, que les enseñaba no solo los principios de la palabra de Dios o la enseñanza básica, sino les enseñaba cómo vivir. ¿Cómo les enseñaba? Hoy en día las escuelas se han convertido, en un término general, solamente en instituciones académicas.
donde se enseña, pues se enseñan materias. En general el enfoque es enseñar materias, enseñar ciertos conceptos, ciertas verdades que ayudarán a una profesión, a una ocupación en la vida. Por demás está decir que el sistema generalizado en el mundo no está basado en principios bíblicos. Generalmente, si usted conoce ya un poquito del sistema de nuestra nación, el sistema educativo mexicano está basado para apoyar el sistema. ¿Para qué? Dígalo, para apoyar el sistema, dígalo. Y pues si no bien no menciona a Dios por la separación constitucional del Estado laico, y pues respetable pues por lo que pasó aquí en México históricamente hablando, cuando Juárez mandó estas leyes de reforma y hubo la separación del Estado laico y que la educación debe ser laica. No solamente no se menciona a Dios a causa del contexto histórico en México, sino está lejos de que la meta educativa sea preparar a las personas para ser mejores. Algunas instituciones lo hacen, pero la mayoría colabora con el sistema. ¿La mayoría qué? Más de 50 veces se le llama a Jesús o se hace referencia a él en los evangelios como maestro. Usted va a encontrar mucho la expresión maestro dirigiéndose a Jesús. La palabra griega usada para maestro es didaskalos, didaskalos, del verbo didasco, que significa enseñar, o traducido en algunas Biblias, rabí. Más de 50 veces se le menciona a Jesús como maestro o rabí. Los evangelios van a mostrarnos a un Jesús más enseñando que predicando. Lo vamos a encontrar enseñándole a la multitud con técnicas muy especiales para aquel tiempo, como las parábolas, que eran técnicas de enseñanza usando una actividad o una ilustración de la vida diaria para enseñar un principio de vida, pero un principio de vida bajo el que opera Dios y su bendición. Y vamos a verlo también a él con sus discípulos, los seguidores más cercanos de Jesús, llamados también los 12 apóstoles y otros más, que se separaban con Jesús, ya no en la multitud, preguntándole y él enseñándoles cosas. Vamos a ver a Jesús en los evangelios. Si usted ha leído la Biblia, que es la base de la educación cristiana, enseñando más que predicando. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, y creo que la mayoría de los que han leído la Biblia conocen esta máxima, que es una de las máximas que mueve el cristianismo, mueve la fe cristiana a avanzar. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes, dice Jesús, mi presencia estará con ustedes para que hagan discípulos y para que les enseñen lo que yo les he hablado. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta porción de Mateo 28, 19 y 20, Jesús usa dos palabras diferentes para enseñar, que aquí mismo se traducen enseñando. La primera es discipular, que se traduce como hacer discípulos, que es la palabra mateteo, del griego, en el versículo 19, mateteo, M-A-T-H-E-T-E-U-O, mateteu, que significa discipular. ¿Qué significa? El término discipular es entrenar a alguien para que sea como tú. En un sentido se usaba para entrenar a alguien en un oficio. Un carpintero tenía un discípulo o un aprendiz que le enseñaba el oficio de la carpintería. No solo le decía, se corta de este tamaño, se clava con este tipo de clavo sirve para esto, este tipo de clavo sirve para esto, aquí se puede armar y no clavar, sino compartía con él la vida de ser carpintero. Una persona que discipulaba, entrenaba o instruía a otra persona para que fuera como él en el oficio. Pero Jesús tomó esta palabra de hacer discípulos para decirnos
que debemos transmitir la verdad de Dios. No solo un conocimiento de cualquier tipo, inclusive académico, o de alguna profesión, o de algún entrenamiento como diríamos, de cultura general, como lo que se hace con los niños o con las personas en México. Se les educa en las materias para tener el conocimiento general, especializarse en una carrera y tener un modo de vida y tener una cultura general de todas las cosas, un conocimiento general básico y suficiente de todas las cosas. Pero cuando Jesús habló de discipular, habló de reproducir lo que tú eres. Desgraciadamente hoy los maestros están asalariados y bueno, necesitamos trabajar y vivir con una remuneración económica, y no hay ningún problema en eso, pero eso es la única o la más grande motivación de por qué alguien enseña. Las personas enseñan porque se les da un salario. Nosotros tenemos 2 escuelas y una universidad. Tenemos una escuela que tiene hasta secundaria con un sistema bíblico que se llama ACE y que se revalidan en los grados de sexto de primaria y tercero de secundaria con la SEP. Y tenemos una escuela incorporada a la SEP que tiene 18 años. Llegamos a tener 280 alumnos en esa escuela, siendo en León la escuela cristiana más grande por muchos años ahí en la ciudad. Entonces, puedo decirte con claridad, ahorita dirigimos una universidad que se llama Espiga, donde damos 2 licenciaturas y una maestría, que tenemos 5 campus en el país, 5 campus. Tenemos el campus de León, el campus de Mérida, el campus de Poza Rica, el campus de Tuxtla, el campus de Coatzacoalcos, y estamos abriendo el campus de Chihuahua y de la Ciudad de México. Ahorita actualmente tenemos 160 alumnos en la universidad. Entonces sí puedo decirles que hemos estado trabajando, desarrollándonos en el área de educación y enseñanza. Aparte, al estar al frente de una congregación y dirigir una red de congregaciones en el país, mucho de nuestro trabajo es enseñar, compartir con otras personas verdades, principios, conocimiento que ayuda en la vida en general, en el desarrollo cristiano, pero también en otras áreas de la vida. Yo pude estar el año pasado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de esta bella nación, nuestro México querido, dando unos minutos. Me escogieron a mí entre muchos líderes de todo el país para dirigirme a los ahí presentes, hablando de parte de todos los líderes cristianos del país, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, y ahí están los videos en YouTube. El año pasado estuvimos ahí. Sí, me ha tocado estar frente a gobernadores, me ha tocado estar frente a senadores y diputados, alcaldes municipales, personalidades de rangos militares y de la Marina, instruyendo y compartiendo. Entonces entiendo lo que les estoy diciendo desde lo que hemos vivido. No lo sé todo, pero lo que hemos vivido me da el entendimiento de que mucha gente enseña por una remuneración económica y no por una vocación, no por una que es donde precisamente la iglesia cristiana o los discípulos de Jesús pueden cambiar totalmente el panorama, ya que un seguidor de Jesús entiende que más que dar una materia está formando, ¿está qué? Al niño, formando al niño. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, también que cualquier escuela, un buen maestro, de alguna manera forma al alumno, al niño o al estudiante, porque lo influye. Yo recuerdo todavía a 2 maestras de primaria y a 5 maestros de secundaria y preparatoria. Yo lo recuerdo. Yo estudié en una escuela de jesuitas 14 años. ¡Ay, jole! Y no sé si usted entienda que los jesuitas son de las órdenes religiosas más excelentes en la educación y más exigentes. Son gente muy preparada y que así mismo en sus escuelas transmite o da esa preparación. Entonces, muchos de los maestros lo hacen solo por un trabajo, y algunos lo hacen como un entendimiento de vocación. Estos maestros que desarrollan su trabajo
amén de que reciben una remuneración, por el interés que tienen en ayudar a los alumnos, dejan una marca, dejan una huella. Pero ¿qué es lo que un maestro marca sobre los alumnos o sobre los estudiantes? Pues yo recuerdo mi maestro de matemáticas que fue famoso en la escuela donde yo estudié, que le gustaba el pisto. ¿Qué le gustaba? ¿Qué le gustaba? Le gustaba el whisky JB. Creo que hay un whisky JB. Yo nunca le hice, pero me acuerdo. Y tú, si querías quedar bien con ese maestro, pues le llevarías una en su cumpleaños. Y si tenías algún problema con alguna materia y querías que él te escuchara, que te habían calificado mal el examen, pues una botella del JB te daba la apertura para que hablaras con él. Y los alumnos que eran muy cercanos al maestro, pues no solamente le daban la botella JB, sino se la tomaban junto con él. ¡Ay, jole! O sea, un maestro va a influenciar a sus alumnos, más si tiene una vocación. Pero ¿cómo los va a influenciar? ¿Cómo los va a entrenar? No nomás vas a entrenarla, no nomás vas a dar el conocimiento que tienes, vas a impartir lo que eres, positivo o negativo. Pero si una persona no tiene una relación con Dios, no tiene valores, porque los valores están en decadencia, lo dice no un líder cristiano, sino el propio gobierno, el periodismo, los medios de comunicación. Los valores y los principios de familia están en decadencia en nuestra nación. Pero un maestro va a afectar a sus alumnos. ¿Un maestro va a qué? Pero cuando este maestro sí tiene, o maestra, tiene una relación con Dios, tiene una, no les escucho, verdadera, no una religión, sino una relación con Dios, ¿verdad? Yo tuve jesuitas muy consagrados que me enseñaron y me instruyeron, y yo puedo distinguir de los maestros jesuitas, sacerdotes o sí, pues de la orden jesuita que nos instruyeron, a los que destacaron, que lo hacían con una vocación. Pero lo que tenían realmente era una religión transmitiendo un conocimiento. Pero el que tiene una verdadera relación con Dios no solo va a instruir en matemáticas, o no solamente va a instruir en física, o no se va a instruir no sé, en literatura o en alguna materia específica, o como mentor de un grupo, ¿verdad? Sino va a formar, va a influenciar a las personas. Eso es lo que dijo Jesús cuando dijo: vayan y hagan discípulos. Los niños o los alumnos están 7 horas en las escuelas. ¿Cuántas horas? 7. Un papá y una mamá promedio el día de hoy pasa una hora máximo cerca de sus hijos en esta vida un poco rápida y desplazándonos con movimiento para todos lados. Hora y media platicando, conviviendo con el hijo. Sí, están en la misma casa, pero él duerme en un cuarto, ellos en otro, se bañan, comen, pero así conviviendo. Un maestro tiene mucha más oportunidad, más horas expuesto al alumno, al niño, a la persona, bajo su cuidado, enseñando un conocimiento, pero pudiendo impartir en él una manera de vivir. El problema que podamos tener es que en las escuelas cristianas o con fundamentos cristianos se corrompa el entendimiento de discipular y enseñar bajo los principios bíblicos, y tomemos los modelos que no honran a Dios para imitarlos. Y hacer eso es como cuando el rey David quiso traer el arca del pacto de la casa de Abinadab, donde había estado casi 40 años, a Jerusalén, a su casa, donde él había puesto una tienda especial para poner el arca, porque iba a construir un templo a Dios. Pero la quiso traer en un carruaje de madera jalado por animales, por bueyes. Y dice la Biblia que mientras venía el arca del pacto, de la presencia de Dios, el arca de la alianza, donde moraba la presencia de Dios, aquel cofre de madera especial cubierto con láminas de oro, el mueble más sagrado de toda la religión judía, y cuando lo traía de la casa de Abinadab a Jerusalén, ese carro jalado por bueyes pasó tal vez por un hueco, por una piedra, brincó, y el cofre, el arca, el cajón del arca se desplazó
con la posibilidad de caer. Y uno de los sacerdotes que cuidaban el arca, uno de los hijos del sumo sacerdote Abinadab, que había estado el arca en su casa 40 años, trató de detener el arca con su mano, y al tocar el arca con su mano, el cajón del cofre de la arca de la alianza, para que no fuera a caer por ese brinco que dieron los animales y el carruaje, al tocar el cofre cayó muerto. Este hombre se llamaba Usa. ¿Cómo se llamaba? Dice la Biblia que David se asustó y dejó el arca en casa de un hombre ahí llamado Obed-edom. Ya no la llevó a su casa porque le dio terror que el arca causara muerte, que la presencia de Dios trajera muerte, porque fue desplazada inadecuadamente, fue transportada al estilo de los filisteos. La Biblia decía claramente cómo se debía de transportar el arca. Lo debían de transportar levitas, sacerdotes y levitas, con unas barras, que cada mueble del tabernáculo de Dios, en especial el arca, tenía 4 anillos en las orillas. Era un cofre rectangular con 4 anillos. La tapa del arca con aquellos querubines que sus alas salían de sus espaldas hacia el frente y armaban como una sombra, como una cubierta entre las alas y la tapa del cajón del arca. Ese lugar se llamaba propiciatorio, y era el lugar, dice la Biblia, de donde Dios hablaba. De ahí salía la voz de Dios, y cuando la columna de la presencia de Dios reposaba sobre el arca, reposaba sobre la tapa del arca llamada propiciatorio. Entonces ellos quisieron transportar la presencia de Dios al estilo de los filisteos, no al estilo de lo que Dios había mandado. Y qué triste que muchas cosas de la educación que fueron tomadas de la Biblia, que fueron tomadas de y aplicadas para la enseñanza normal a las personas, ahora sean dejadas de lado para retomar otros modelos. ¿Qué es lo que está provocando la descomposición social en la nación? Nos preguntan los diputados. Hace un mes estuvimos enfrente de la Cámara de Diputados del estado de Guanajuato. Los diputados del estado de Guanajuato están estrenando instalaciones. Hicieron unas instalaciones impresionantes, de veras, literalmente impresionantes. Una Cámara de Diputados preciosa, con sus oficinas, su estacionamiento, hasta área para manifestación tienen. Si se quieren manifestar, aquí está el área para que se manifiesten. Ahí estuvimos, casi 1000 personas, 800, un poco más de 800, pidiéndole a los diputados del estado de Guanajuato, enviándoles una alerta, pidiéndoles que nos recibieran, para transmitirles que las reformas hechas y las aplicaciones en la Constitución de la Ciudad de México, la recién hecha Constitución de la Ciudad de México, que pasó de ser Distrito Federal a una entidad más como un estado de la nación, la Constitución que acaba de hacerse incluyó situaciones contra la vida y contra la familia original o el matrimonio original. Y nosotros fuimos a advertirle a los diputados, antes de que estas leyes lleguen a Guanajuato, que los guanajuatenses no estamos de acuerdo en todos estos cambios, inclusiones a la Constitución que se han hecho en la Ciudad de México para permitir el aborto hasta el 9º mes. O sea, se puede abortar. Ahorita se puede abortar hasta el 2º o 3er mes, pero la Constitución marca que no hay límite ya. Cualquier mujer puede decidir abortar aunque el bebé ya está totalmente formado. Donde hay la libertad para que parejas del mismo sexo adopten los niños, donde se le da a los niños libertad sexual desde los 12 años para practicar el sexo sin el consentimiento de sus padres, desde los 12 años. Y si un padre o madre le dice a sus hijos o les orienta deteniéndoles de practicar la relación